Hola a todos, soy Guillermo Keller y en la oportunidad de hoy vamos a hablar acerca de la farmacogenética, en particular vinculando las bases genéticas como causa de variabilidad en la respuesta a medicamentos. Vamos a hacer algunas definiciones iniciales. Primero, la farmacogenética en sí, hablando de esta disciplina como el estudio de la base genética que genera cambios en la respuesta que vamos a observar con los distintos medicamentos. Este término en realidad se suele utilizar en forma intercambiable con otros dos términos que en realidad tienen algunas pequeñas diferencias. Posiblemente ustedes encuentren de que la mayor parte de la bibliografía los utilice como sinónimos, incluso pueden llegar a realizar una búsqueda a través de PubMed, en Medline, en diferentes bases de datos bibliográficas en las cuales, por ejemplo en PubMed, la farmacogenética utiliza como término clave el mismo término que farmacogenómica, otros términos que vamos a ver después, y que medicina personalizada. Es decir, PubMed toma las tres disciplinas como si fueran una sola, sin diferenciarlas. Esto lo vamos a encontrar en la mayor parte de lugares, sin embargo hay pequeñas diferencias en la definición de las tres disciplinas. La farmacogenética entonces estamos hablando de la causa genética que justifica la variación en la respuesta de un fármaco, mientras que la farmacogenómica sería más bien el estudio de causas multigénicas. Y en este caso nosotros estaremos evaluando en una población todos los factores genéticos que existen que pueden llegar a generar modificación en las respuestas farmacológicas. Son diferencias sutiles y por eso también muchas veces en la práctica se utilizan los términos en forma intercambiable. En cambio, cuando hablamos de medicina personalizada o más recientemente medicina de precisión e incluso algunos se aventuran a decir directamente individualización terapéutica, estamos hablando de enfoques clínicos y terapéuticos que vamos a utilizar para, en base a toda esta información genética y de otro tipo que vamos a ver que también vamos a utilizar, intentar adaptar la terapéutica, la dosificación, la posología, las diferentes herramientas que vamos a tener para mejorar la eficacia y seguridad de los medicamentos en pacientes concretos. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que esta información genética que vamos a encontrar con diferentes genes, componentes, incluso en muchos casos con elementos multigénicos, no siempre se manifiesta. Es decir, hablar de la información genética que tiene un individuo no implica que realmente va a tener consecuencias clínicas inmediatas. Entonces vamos a diferenciar, y nos va a interesar mucho a lo largo de la presentación, de que hay un componente que es la información genética que tenemos todos los individuos y que vamos a hablar entonces de genotipo, y otra cosa es el conjunto de las manifestaciones clínicas que realmente se expresan, las que realmente llegan a ser visualizadas en un individuo y que denominamos habitualmente fenotipo. Del genotipo al fenotipo hay todo un proceso que no es único, es decir, el que yo posea un determinado gen no significa de que lo voy a expresar siempre como primer concepto. Puedo no expresarlo. Y lo que es más interesante todavía puede ser que lo exprese en determinados contextos y que en otro momento deje de expresarlo. O sea que esto es bastante dinámico. Este conjunto de cambios que genera de que un gen se exprese o no, lo vamos a ir profundizando punto por punto y por el momento vamos a hablar simplemente de la influencia del medio. Ahora bien, este abordaje genético de la variación de la respuesta individual se empezó a estudiar hace muchísimo tiempo. Esto no fue una cosa de un día para el otro, de que generó la farmacogenética y que ya la definimos desde el primer día con esta definición que nosotros mencionamos, sino que en realidad fue toda una evolución paulatina donde se fue madurando el concepto, se fueron incorporando nuevos temas, y desde 1902 cuando un investigador encuentra por primera vez causas que definió como genéticas, generando patologías en los organismos, es decir, el primer caso en el cual uno pudo decir hay una patología
un cambio que uno observa en algunos individuos que tiene que ver con genética. En este caso tenía que ver con trastornos más que todo urinarios, nefrológicos y formación de cristales, que después algunos de ellos se vio que también podían contribuir a la respuesta diferencial de algunos fármacos, pero en este primer instante todavía no se hablaba de los fármacos, se hablaba del componente genético. Una segunda instancia en la cual por primera vez se identifica una causa genética de variabilidad en la respuesta de los fármacos, vinculado específicamente con anestésicos. Entonces así se ve de que los individuos que tienen un determinado gen están expuestos a un riesgo elevadísimo de presentar un evento adverso con los, en realidad, bloqueantes neuromusculares que puede llevar incluso a la muerte. Este gen no se identificó en el momento rápidamente, pero se identificó la base genética que es el día de hoy seguimos estudiando. En 1951, otro investigador encuentra un caso bastante similar, vinculando un determinado gen, que la mayor parte de ustedes habrá escuchado alguna vez, que tiene que ver con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y el riesgo aumentado de algunos individuos a hacer metahemoglobinemia por tener una forma deficiente del gen. Esto en particular influye en fármacos que van a generar fácilmente metahemoglobinemia por la presencia de ese gen mutado. En el año 1955, uno de los padres de la farmacogenética, que es David Prince Edwards, que todavía está vivo al momento de esta presentación, hizo el primer hallazgo que realmente podemos vincular a la interpretación farmacogenética actual. Es decir, encuentra individuos que en respuesta a un determinado medicamento, la isoniazida, utilizada hoy en día todavía para el tratamiento de la tuberculosis, presentaban con la misma dosis, un grupo de pacientes hacía eventos adversos, otros respondían satisfactoriamente y otros presentaban casos de falta de eficacia. Entonces, el estudio de esta situación, y fíjense, para entender un poquito también la diferencia de algunos términos que mencionamos, encontramos un fenotipo, vemos diferencias en los individuos y vamos a buscar cuál es la causa genética. Él busca la causa genética, o sea, vamos del fenotipo hacia el genotipo y encuentra de que hay una enzima en particular, la N-acetiltransferasa tipo 2, que después vamos a mencionar algún pequeño dato, que presentaba modificaciones, presentaba una actividad distinta. Es decir, que la isoniazida, según el genotipo que estaba encontrando los individuos, presentaba distintas tasas metabólicas y en función de eso se acumulaba más en algunos organismos, presentaba concentraciones elevadas y por eso algunos pacientes realizaban toxicidad, eventos adversos. Otros metabolizaban demasiado rápido esta isoniazida y por eso presentaban casos de falta de eficacia. Y un tercer grupo, que por suerte era el mayoritario, pero en algunos casos vamos a ver que no se da así, presentaban concentraciones terapéuticas esperables y por lo tanto uno podía tener un efecto terapéutico con un adecuado riesgo o balance riesgo-beneficio. En el año 1959, si bien no hizo una investigación particular que realmente fuera destacable, algún descubrimiento de una enzima o de algún fenotipo o genotipo en particular, Vogel realiza una revisión de varios casos y un análisis, una revisión narrativa sobre diferentes casos de variación en la respuesta a fármacos y postula el enfoque de la farmacogenética. Es el primero que habla del término farmacogenética, por eso se lo conoce como el padre de la farmacogenética, y habla de la importancia del estudio de estos factores genéticos en la variabilidad de la respuesta de fármacos. Posteriormente, en 1970, dos autores distintos, utilizando diferentes fármacos, la asparteína utilizada en su momento para el tratamiento de hipertensión, que ha quedado prácticamente en la historia, no en el pasado, no es algo que utilicemos frecuentemente hoy en día, y la debrisoquina, otro fármaco que la verdad que se utiliza casi nada hoy en día, encontraron en diferentes poblaciones de que algunos individuos respondían con eventos adversos muy importantes y algunos tenían casos de falta de eficacia notoria. Analizando esto, lo vincularon de una forma particular, muy similar a la enzima que mencionamos antes, con genotipos distintos
de una enzima que se llama citocromo P450 en su variante 2D6. Esta enzima presenta una variabilidad interindividual muy elevada, de hecho es una de las causas de polimorfismo genético más estudiados que hay en farmacogenética, y está vinculada a eventos adversos de muchísimos fármacos que vamos a mencionar después. En 1998, el comienzo de lo que es la investigación del proyecto Genoma Humano, el desarrollo de nuevas ediciones genéticas y herramientas bioinformáticas, posibilitó una nueva era en la cual podíamos empezar a analizar la influencia de múltiples genes sobre la respuesta farmacológica. Y esto posibilita ese abordaje que dijimos de farmacogenómica, estudiar influencias multigénicas y empezar a partir al revés, desde el genotipo hacia el fenotipo. Posteriormente, en el año 2001 en adelante, hubo un sinnúmero de descubrimientos, de adelantos, de cambios de técnica, desarrollos tecnológicos. Es decir, tenemos una nueva era realmente en la cual hay una sucesión continua de hallazgos que mejoran notoriamente el abordaje de la genética y sobre todo, en particular, su aplicación farmacológica. Este conjunto de hallazgos, por un lado, nos dan herramientas bioinformáticas, herramientas tecnológicas, que es lo que de alguna manera intenta simbolizar esta foto de arriba, y por otro lado, vemos de que hay una disminución paulatina de lo que es el costo de un estudio en particular, que es la secuenciación del ADN. Esto que vemos en el gráfico de abajo no es otra cosa que decir cada vez empieza a costar menos el secuenciado, la tipificación del ADN. Y esto va a permitir entonces que paulatinamente podamos hacerlo más accesible a la población general y a su aplicación en terapéutica. O sea que a lo largo de esta evolución histórica vimos que hubo dos enfoques distintos. Uno que predominó en los primeros tiempos, el inicio de la farmacogenética, que es el encontrar una variabilidad interindividual, una variación entre los individuos, es decir, este individuo está haciendo un evento adverso, este individuo está haciendo falta de eficacia, está respondiendo distinto, tiene una respuesta diferente a la población, es decir, veo el fenotipo y a partir de ahí quiero estudiar a este paciente para descubrir cuál es el genotipo asociado. Y por otro lado, hoy en día empezamos a tener algo completamente distinto, que es el genotipo. Lo estudio primero y trato de ver todas las consecuencias fenotípicas que van a tener. Entonces empiezo a hacer un enfoque más lógico, ordenado desde el genotipo hacia la expresión de ese gen y qué cosas pueden modificar esa expresión. Y esto también nos orienta bastante a pensar todos los factores que vamos a tener de variabilidad interindividual. Es decir, cuando uno habla de farmacogenética tiende a pensar de que lo que vamos a mencionar es exclusivamente genes, factores genéticos. Pero no solamente tener una variación o no de un gen, sino que en realidad para que ese genotipo que estamos mencionando termine de manifestarse en un fenotipo, va a tener que pasar necesariamente por otro paso, que es la influencia del medio, lo que vamos a denominar la epigenética, que va a interactuar sobre ese componente genético que tenemos de un montón de maneras, a través de enfermedades, de patologías, de factores fisiológicos, de cambios hormonales, de procesos que no son patologías en sí, pero como pueden ser procesos fisiológicos de la vida como el embarazo, la influencia del medio a través de la dieta, nutrición, fármacos. Es decir, que tenemos un montón de factores que van a modificar la expresión de ese genotipo. Y aún así, tenemos que pensar que ese genoma que nosotros pensamos que era bastante uniforme, o por lo menos esto se pensaba tranquilamente en el siglo XX, hacia finales del siglo XX,
encontramos que cuando comparamos dos individuos tenemos sin duda alrededor de 10 millones de lo que vamos a llamar polimorfismos de nucleótidos únicos. Esto es, cambios de nucleótidos en la secuencia del ADN que tenemos diferentes entre una persona y la otra. Y esa no es el único tipo de variación que podemos encontrar entre individuos. Vamos a encontrar también inserciones de genes, de lesiones completas de genes, o incluso variaciones en las copias que tenemos de un gen. Es decir, hemos descubierto que un individuo puede tener, por ejemplo, en esta enzima que mencionamos antes, 2D6 del citocromo P450, hay individuos que en lugar de tener una copia del gen, tienen 5, 10, 15 copias del gen, una tras de la otra. Por lo tanto, cuando se activa el gen y empieza a expresarse la enzima, se empieza a producir esa enzima para que realice la actividad metabólica, lo realiza por 10, por 15, según la cantidad de copias que tenga, lo cual obviamente modifica la actividad total que vamos a ver después de la enzima. Ordenando un poquito, entonces tenemos individuos que van a tener variabilidad de origen genético, y vamos a mencionar algunos genes y qué variaciones tenemos y cuáles son los más importantes que pueden estar influyendo en la terapéutica. Y esto va a estar modificado por factores del individuo, dígase dentro del individuo la edad. Por ejemplo, en esa enzima que nosotros mencionamos como la primera en la cual encontramos una variación fenotípica y se buscó el genotipo, la N-acetiltransferasa tipo 2 o, para decirlo resumido, NAT2, hubo muchos estudios que mostraron que esta enzima no es que nacemos con una determinada actividad, que es la que codificamos genéticamente, sino que podemos tener ese gen que nos dice que la enzima es activa, que tiene una actividad determinada, pero que no se expresa hasta determinada edad de vida. Entonces uno nace con la enzima, podemos decir, inmadura de alguna manera, es decir, no se expresa realmente. Y a lo largo de los primeros años de vida, fundamentalmente los primeros 4 años, paulatinamente se va expresando y después de los 4 años el individuo tiene la actividad plena enzimática. Esto lo vemos también con enzimas como glucuroniltransferasas, otras oxidasas, hidrolasas. Se ve con muchos componentes. Es decir, que la edad es importante, e incluso también no solamente el desarrollo, sino que también el fin de la vida. Hacia los últimos años se ha visto la declinación de varias enzimas asociadas con el proceso de senescencia y otros procesos celulares. El género, obviamente, por cuestiones no solamente genéticas, sino también hormonales, influye sobre la expresión de genes. El embarazo, por el componente fundamentalmente hormonal. La actividad física, que cambiando la circulación, el desarrollo muscular y varios otros componentes orgánicos influye sobre la absorción, distribución y metabolismo de fármacos, el ritmo circadiano, y así, por ejemplo, observamos algunas enzimas que tienen mayor actividad por la mañana y menor por la noche, y sin duda otros procesos vinculados con órganos fundamentales vitales como el corazón, riñón y hígado. Patologías, desde algunas que podemos decir como síntomas puntuales como la fiebre, a través de la circulación hiperdinámica, modificando la distribución de fármacos, infecciones, modificando también el patrón circulatorio y lo que es el contexto general del individuo, el estado general, como también en estadios más avanzados, cuando uno habla de un paciente con una infección diseminada, sepsis, disfunción multiorgánica, obviamente modificando la función de hígado, riñón. Otros fármacos que vamos a ver de que actúan como inductores, represores, activadores o inhibidores enzimáticos. Factores de estrés, si estamos hablando no tanto del estrés psicológico, que también puede influir, sino más que todo del estrés fisiológico, la respuesta de estrés que se puede ver ante dolor, estímulos de otras patologías, cirugías. El tabaquismo, que es un componente que si bien uno podría mencionar dentro de lo que es la contaminación ambiental o uno podría vincular con elementos de consumo diario, la realidad es que merece ser jerarquizado como un elemento independiente. Es un inductor enzimático muy interesante de varios genes, 1 a 2, 3 a 4,
Y sin duda por su carácter epidémico, atacando determinados individuos de la sociedad y no otros, y la posibilidad de que esto se modifique con el tiempo, no solamente en que la persona sea tabaquista o no, sino también incluso en cuanto al consumo de este hábito y por lo tanto generando mayor o menor inducción de determinadas enzimas. Todo esto hace que realmente deba ser jerarquizado como un factor independiente dentro de lo que es influencias de patología hacia el medio. Y adicciones, que si bien es un capítulo no tan explorado, hay mucho, sobre todo adicciones a determinados opiáceos, a determinadas drogas, sobre todo este, sustancias de tipo anfetamínicas, cocaínas y estimulantes. Se ha visto que tienen componentes muy interesantes, no solamente de inducción enzimática, sino de modificación de la expresión de algunos transportadores de membrana. En cuanto al medio ambiente, tenemos por un lado el componente natural de la dieta al cual estamos expuestos todos y que ha influido notablemente en las diferencias farmacogenéticas que vamos a encontrar entre poblaciones de Oriente y Occidente, la contaminación ambiental, y ahí vamos a observar, por ejemplo, cómo sociedades como la India, China y algunos países en particular con un índice de polución y contaminación ambiental presentan una modificación farmacogenética notoria respecto a otras poblaciones. La exposición ocupacional, que esto dependerá obviamente del trabajo de diferentes individuos, la ecofarmacología, que en realidad es una disciplina bastante reciente y que va a considerar varias cosas como por ejemplo la eliminación de los residuos de industria farmacéutica, de medicamentos y de diferentes elementos de la terapéutica que contaminan el medio ambiente. Hay estudios donde analizando el río, aguas del río, de mar, de océano, encuentran concentraciones significativas de benzodiazepinas, opiáceos, analgésicos. Y estos fluidos en realidad son también utilizados para potabilizar agua y ser ingerida. Por lo tanto, hay un componente de exposición a pequeñas dosis de algunos medicamentos que podrían tener influencias sobre fenómenos de inducción, represión, inhibición enzimática y que deben ser tenidos en cuenta. La exposición solar, que si bien no es de lo más conocido, en algunos casos como lo que es la fisiología de la vitamina D tiene una influencia notoria. La exposición al humo de tabaco ambiental, es decir, el llamado coloquialmente tabaquismo pasivo, que también tiene fenómenos de inducción enzimática y de cambios en la expresión de varias enzimas y transportadores, y la utilización no menor de suplementos dietarios que están muy de moda hoy en día y que se promueven indiscriminadamente para un montón de cuestiones, a veces sin incluso una justificación terapéutica. Todo esto va a influir en lo que vamos a observar como la expresión final del fenotipo en los individuos. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito algunas de las definiciones y de conceptos que utilizamos en farmacogenética. Algunos que tienen que ver con la genética en general y que obviamente los aplicamos en esta disciplina. Por ejemplo, un concepto muy importante es entender que de cada gen que analicemos, habitualmente nosotros tenemos dos copias, una de origen materno o una de origen paterno. De forma tal que yo puedo tener dos copias exactamente iguales. Entonces hablo de que soy homocigota para ese determinado gen. O puedo tener dos copias distintas. Es decir, una que es la clásica, para no decir un nombre específico en este momento, y otra que presenta una modificación, una actividad distinta de lo habitual, y vamos a hablar entonces de que este es el alelo, la copia mutada, y vamos a decir que el individuo entonces es heterocigota. O sea que cada individuo va a tener dos copias del gen, una de origen materno, otra de origen paterno, que los sitios donde está esa secuencia de ADN le vamos a poner un nombre particular, vamos a hablar de que son locus cada uno, y en realidad cuando se habla del plural se dice, mejor dicho, se escribe loci
pero se pronuncia loci. En cada uno de estos locus, nosotros vamos a tener diferencias en cuanto a la secuencia, es decir, si lo compatibilizamos esto con otras disciplinas, podríamos decir de que son variables, si lo pensamos desde el punto de vista informático o de la lógica, que pueden tener diferente contenido. Ese contenido, esa secuencia que tienen, suelen recibir nombres. Una clasificación muy frecuente es hablar de, y esto es discutible, pero lo vamos a mencionar igual, hablar de alelo normal, es decir, de copia del gen. Ese alelo es, en definitiva, la secuencia que tenemos en un determinado locus, normal o mutado. Entonces, lo primero que vamos a tener que aclarar es que normal es un término sumamente discutido y es más, hasta deberíamos decir de que es incorrecto. Hablar de que un gen es normal es completamente arbitrario. En realidad, la normalidad de un determinado gen fue definida por un consenso, por un constructo social que tiene que ver con la epidemiología y la frecuencia del gen en una determinada población. Entonces, si yo analizo la distribución de los genes en una determinada población, como puede ser en Oceanía o en África un determinado gen, voy a encontrar que de golpe una variante, yo digo que es la normal porque es la más frecuente de la población. Y voy a otra población, como puede ser americana, como puede ser europea, y encuentro de que la frecuencia del gen es completamente distinta. Y hay otro gen que es más frecuente y que uno tendería a decir que es normal. Entonces viene la pregunta, que uno es normal en una población y el otro es normal en la otra. En realidad no hay uno en particular que sea normal. Lo que pasa es que la variante más frecuente, la que uno encuentra con una frecuencia elevada, es habitualmente definida como normal. En general, hoy en día hay una tendencia a hablar de el alelo no mutado, no alterado, o hablar de el alelo salvaje, hablar de el llamado wild type, o sea, el alelo justamente salvaje, en lugar de hablar de normal, o directamente ponerle nombres. Y entonces, por ejemplo, cuando uno habla de esa enzima que mencionamos antes, de N-acetiltransferasa tipo 2, uno dice que la variante 4 es la no mutada, ¿sí? Lo que antes se le decía normal. Y si hablamos de 2D6, decimos que la variante 1 es esa que antes se le decía normal. Es decir, hablamos de números de variantes y decimos esta es la que tendría la actividad que por consenso se le decía normal antiguamente. En función de la combinación de diferentes genes, podemos tener diferentes patrones de herencia, es decir, la forma en la cual se va a manifestar ese componente genético. ¿Cómo es esto? Podemos tener entonces que yo tenga dos genes iguales, que sea homocigota, y en realidad ahí no ofrece mucha diferencia. Si los dos genes iguales, lo que voy a tener es una expresión seguramente vinculada a ese gen. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tengo heterocigosis respecto a un gen? ¿Se manifiesta uno? ¿Se manifiesta el otro? ¿Cuál se va a manifestar? ¿El que antes le decíamos normal o se va a manifestar el que es mutado? Eso depende en realidad de diferentes cuestiones como puede ser la actividad del gen, la forma en la cual se expresa y el componente de otros factores ambientales y fisiológicos. En grandes rasgos lo que vamos a encontrar, esta herencia puede ser entonces dominante, y digo que es dominante cuando teniendo heterocigosis para un determinado gen, con tener uno solo de estos alelos mutados ya se expresa y genera un cambio fenotípico. Es decir, los fenotipos que tenemos son dos. El fenotipo en el cual tengo dos alelos clásicos, lo que antes decíamos normales, y expresa un fenotipo normal, o con tener uno, y ni que hablar si llegara a tener los dos, mutados, expresa el fenotipo mutado, este fenotipo distinto. Un segundo caso lo tenemos cuando el gen se comporta como codominante.
Esto seguramente cuando hayan estudiado genética lo habrán visto en muchos ejemplos como los tipos de grupos sanguíneos, la expresión de los tipos ABO en la sangre, en la cual el antígeno A, el antígeno B, en realidad los dos se pueden coexpresar y puedo tener una persona con el grupo sanguíneo AB. En el caso de la farmacogenética, en general lo que vemos es que la codominancia en un gen, sobre todo de una enzima, suele llevar a la manifestación clínica de un fenotipo intermedio. Entonces tenemos de que si alguien tenía una enzima con actividad convencional, normal, la habitual que esperábamos, y tiene otro gen con una enzima que resulta ser que tiene actividad deficiente, entonces voy a tener la posibilidad de tres fenotipos distintos. Aquel que tenga dos copias iguales de la enzima que decíamos que era normal, de actividad estándar, entonces va a tener un fenotipo normal. El que tenga dos copias oscuras en este gráfico, dos copias deficientes, obviamente va a tener un déficit en la actividad enzimática notorio. Pero aquellos que hereden un alelo llamado comúnmente normal y uno mutado, lo que vamos a ver es que van a expresar un fenotipo intermedio, una actividad disminuida respecto al primer caso y aumentada respecto al segundo. Ese es el caso, por ejemplo, de la herencia cuando hablamos del gen de la tiopurina metiltanferasa, muy interesante para varios casos de medicina personalizada en oncología, que es muy distinto del siguiente. En el caso de, por ejemplo, el autosómico recesivo, en general estamos hablando de genes que se manifiestan notoriamente, tienen una expresión muy elevada, y entonces, con presentar una copia normal del gen, es suficiente para que el fenotipo sea prácticamente igual al que tiene dos copias normales. Es decir, que la única forma en la cual llegamos a ver que el individuo va a tener un déficit de actividad enzimática notorio es cuando tiene las dos copias mutadas. En definitiva, entonces, vamos a tener rasgos dominantes como, creo que no mencionamos el ejemplo, el QT prolongado. Es decir, hay individuos que tienen un QT notoriamente prolongado respecto al resto de la población a nivel basal y que prolongan aún más al ser expuestos a determinados fármacos. Y ese componente suele estar vinculado a la presencia de un alelo mutado. Con tener uno ya es suficiente para que se manifieste esta predisposición. Vamos a tener codominantes, en los cuales en caso de heterocigosis vamos a tener fenotipos intermedios, y vamos a tener autosómicos recesivos, es decir, aquellos en los cuales solo se manifiesta el déficit cuando tenemos ambas copias alteradas. Todo esto, que es muy lindo, muy agradable y ordenado desde el punto de vista teórico, hay que tener en cuenta de que en la práctica, en el mundo real, cuando uno está delante de un paciente y le quiere dar una importancia terapéutica, es sumamente discutible. ¿Por qué? Porque por un lado, esto sería la causa que hace que un determinado gen desde el genotipo se exprese o no por el patrón de herencia. Pero eso a su vez va a tener dos grandes modificaciones. Por un lado, y por esto la llamada de atención realmente para recordar todos, un mismo gen puede tener muchos polimorfismos que afecten la expresión de diferente manera. Entonces pueden contarme de que cuando analizo la modificación de un gen, resulta ser de que sí es cierto, tiene una mutación por la cual parece que tiene una menor actividad, pero tal vez puede tener otro polimorfismo simultáneo, por el cual aumenta notoriamente su expresión. Entonces aumenta el número total del producto enzimático, que si bien tiene una actividad ligeramente inferior, al aumentar el número, se compensa el efecto y no veo un cambio clínico. O sea que hay influencia multigénica
Y analizar un solo gen en general no es suficiente. Tenemos que analizar múltiples genes y cómo interactúan estos múltiples genes para generar un determinado fenotipo. Y aparte, hay otra cosa muy interesante. Aparte del compromiso multigénico, tenemos lo que hablamos antes de la influencia del ambiente. Es decir, el gen puedo tener un patrón recesivo, puedo tener un patrón dominante, pero también va a estar influido por la expresión ambiental, la influencia ambiental sobre la expresión, que va a marcar un montón de factores. O sea que la genética sola no me va a definir en la mayor parte de los casos lo que voy a encontrar en un individuo. ¿Cuáles son los elementos que modifican desde el punto de vista molecular la expresión de diferentes genes? Se han estudiado y la verdad que se han encontrado un montón de mecanismos. En grandes familias lo que podemos decir es que tenemos uno que fue quizás el primero y más interesante y el que más se suele estudiar hoy en día, que es la metilación del ADN. La metilación de determinadas secuencias genera la inactivación y falta de expresión de algunos genes y es quizás uno de los más sencillos desde el punto de vista técnico para estudiar, por eso se menciona tanto. Hoy en día se han encontrado varios mecanismos adicionales a través de unión a proteínas, histonas específicas, modificación de las histonas, reorganización del genoma, deleción de genes. Hay muchos mecanismos desde el punto de vista molecular. Uno muy interesante en realidad tiene que ver con un mecanismo de regulación post-traduccional. Entonces en realidad lo que tengo es, por ejemplo, uno que está actualmente en estudio y muy interesante, que es la regulación por pequeños fragmentos de ARN que puedan interactuar con el ARN mensajero y aumentar o disminuir la manifestación clínica, fenotípica de un determinado gen. En definitiva, resumiendo un poquito algunas de las cuestiones genéticas que nos van a interesar, podemos comparar toda esa información genética con una biblioteca. Una biblioteca donde el genoma es la biblioteca en sí, donde cada uno de los cromosomas no es nada más que un libro, donde los genes se parecen a oraciones de alguna manera, transmiten un mensaje particular. Los codones, es decir, la secuencia de 3 nucleótidos seguidos que codifican para un determinado aminoácido, son lo que podemos equiparar a las palabras. Y cada uno de los nucleótidos son en definitiva las letras. Igual que en el lenguaje, igual que en el idioma castellano, en el inglés, en cualquier otro, si yo cambio un nucleótido, si cambio una letra en la palabra, puedo llegar a tener varias consecuencias. Una es el cambio de sinónimo, el cambio de significado, y entonces que una palabra que tenía un determinado significado pase a ser otro completamente distinto, o que pierda directamente una significación. Y entonces yo cambio una letra por una nueva, y ese resultado final de palabra no signifique nada. Es decir, que el producto no sea funcional. Eso es lo que nos va a aparecer con varios casos de modificaciones genéticas. Siguiendo lo que es ese dogma de la genética, este dogma habla siempre de un sentido de la información y que partimos del ADN por un proceso de transcripción para generar un ARN como transcripto primario, una monocadena de ARN donde vamos a respetar prácticamente las mismas bases, salvo con el cambio de el uracilo y la timina. Y este ARN va a sufrir un proceso de splicing, de cortar y pegar de alguna manera para reducirse y generar un ARN mensajero que es el transcripto maduro, que va a ser el que va a ser interpretado en función de la secuencia de los codones para cada uno traducirse en un aminoácido y generar la secuencia de proteínas. Ahora, por un lado el ADN va a tener un montón de factores que le influencian, la herencia, programación, mutaciones, inserciones, deleciones,
vamos a tener fenómenos de represión, de metilación, vamos a tener muchos factores que lo modifican. Entonces, una de las cuestiones más interesantes es que, siguiendo este gráfico, en el producto final del ARN mensajero, voy a tener de que cada 3 nucleótidos, adenina, adenina, guanina, por ejemplo, se va a interpretar de que codifica una lisina. En cambio, si yo digo G, C, C, es una alanina. Es decir, desde la zona central, la 5' en este gráfico, hacia la periférica, el 3', me codifican en este orden cuál es el aminoácido que se va a traducir de esa secuencia. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Fíjense que las modificaciones del último nucleótido prácticamente no generan cambios en la traducción del aminoácido. Es decir, por ejemplo acá puedo tener cualquiera de los 4 nucleótidos y se sigue traduciendo en valina. Lo mismo puedo tener acá con esta serina, que no importa cuál de los 4 nucleótidos tenga, se va a traducir igual. O sea, las modificaciones del tercer nucleótido en general no generan cambios. Pero en algunos casos muy particulares, el cambio es sumamente notorio. Fíjense esto. Acá tengo U, A es una señal de stop. O sea, terminar completamente la secuencia de ese producto aminoácidico. En cambio, si tuviera una C, es una tirosina. Es un cambio notorio. Si este pequeño cambio se diera en los aminoácidos finales de la cadena, probablemente, dado que muchas proteínas suelen tener un extremo final que prácticamente no aporta nada a la actividad en general, si se redujera simplemente en 1 o 2 aminoácidos, tal vez no noto ningún cambio clínico. Ahora, si esto tenía una tirosina y se cambia por una señal de stop, lo veo en los primeros 10 aminoácidos, va a significar directamente el perder el producto proteico. No voy a tener el producto. O sea que estos cambios, si bien en general en el tercer nucleótido no suelen cambiar mucho, a veces pueden ser muy significativos, el polo opuesto. ¿Cómo son los cambios en general que puedo tener? Lo que estamos viendo acá, analizar este gráfico, ya le podemos poner un nombre y decir cambiar un nucleótido por otro son polimorfismos de nucleótidos únicos, ¿sí? Lo que habitualmente se dice SNP, polimorfismo de nucleótido único en inglés, o muchas veces mencionado por esa abreviación de SNP, se los pronuncia como SNP. Ese cambio puede tener en definitiva 3 consecuencias distintas. Que yo cambie un nucleótido, por ejemplo en la tercera posición, y no cambie la interpretación del aminoácido que corresponde. Fíjense acá que el cambio de la C por la U sigue siendo interpretando como tirosina. Por lo tanto, se dice que el resultado es un resultado sinónimo. No cambia la genética, no cambia la secuencia, perdón. Esto significa que no voy a tener consecuencias clínicas. Puedo tenerlas igual. ¿Por qué? Porque a veces estos cambios de la secuencia del ARN mensajero pueden generar de que diferentes tipos de productos reguladores se unan al ARN mensajero y generen una mayor o menor expresión del producto. En otros casos, tenemos cambios de la modificación de una base, que resulta ser de que se traduce en una modificación del aminoácido. Esto en general suele tener alguna manifestación, algún cambio fenotípico. Aunque a veces, si es una secuencia terminal de la proteína, alguna secuencia que no altera notoriamente la conformación cuaternaria del producto, puede ser de que la manifestación fenotípica sea mínima. O sea que fíjense que hasta ahora, simplemente viendo esto, vemos que algunas manifestaciones parecen no causar nada, pero en algunos casos sí lo causan, y al revés, manifestaciones de la secuencia que cambia un aminoácido por otro, en algunas oportunidades pueden ser no muy significativas. Esto también ayuda a entender un poquito por qué la genética
no define completamente los cambios fenotípicos, es decir, no podemos definir todo por la presencia de una secuencia o no, no solamente el componente de secuencia genética. Y el tercer caso que tenemos acá es cuando un determinado codón es reemplazado por otro que en definitiva codifica para una señal de stop, que es lo que dijimos antes. Según dónde esté ubicado esa señal de stop, puede significar un cambio abrupto en la manifestación clínica, en la manifestación fenotípica, y entonces tener un producto que se corta en los primeros aminoácidos y que no va a servir para nada, o puede ser incluso de que si esta señal se diera un codón antes de lo que era habitualmente la señal de stop, quizás ni siquiera repercuta en nada, ni se note. Ahora, estas manifestaciones que dijimos no son las únicas, sino que en realidad tenemos otras formas de modificación del ADN. Aparte de los SNP, los polimorfismos de nucleótidos únicos, que como verán acá está puesta otra abreviación. ¿Y por qué es esto? Porque si nos introducimos un poquito más en la genética, vamos a ver de que hay algunas definiciones distintas y se habla de que el polimorfismo de nucleótido único merece ese nombre cuando ese cambio de nucleótido se ve en más del 1% de los individuos. Es decir que si yo tengo un SNP que se da en 0,1% de la población, en realidad no le debería decir SNP. Debería decirle con ese término solamente cuando es más del 1% de la población. Y si tiene menos del 1% de la población, debería utilizar el término mutación. ¿Sí? ¿A qué se refiere estos términos? En realidad aludían a tratar de diferenciar aquello que son variaciones que se ven en la población, y nuevamente este término es muy discutido, normalmente, es decir, puedo esperar de que algunos individuos de la población tengan esta alteración genética, y aquello que es una mutación específica y que sería patológico. Ese tipo de definiciones realmente cada vez se dejan más de lado. La verdad es que incluso cuando se comparan poblaciones, algo que tenía una frecuencia muy baja en una población, de golpe acá en Argentina, pueden encontrar de que es mucho más frecuente en Europa. Entonces que va a ser una mutación en Argentina, pero en Europa va a ser un SNP. No, claramente no podemos decir eso. Y eso es lo que lleva a restringir un poquito estos términos y dudar de hablar de polimorfismos o mutaciones. Entonces, para no entrar en estas discusiones, muchos intentan utilizar un término nuevo que es hablar de variaciones de nucleótido único. Entonces acá ya directamente no nos metemos de la frecuencia. Decimos de que es una variación de nucleótido único y no importa si es más del 1% o menos del 1%. Hablamos del cambio de una base por otra. Otro cambio que podemos tener es las llamadas inserciones y deleciones. Es decir, en este caso, cuando hablo de inserción, estoy hablando de el agregado de una secuencia en el gen. Un agregado que puede ser una secuencia que provoque que el gen se transforme en inactivo, que se transcriba menos, que se traduzca de una forma ineficiente, que cambie la secuencia, o sea, puede generar consecuencias negativas o puede también generar secuencias interesantes de retroalimentación positiva sobre el gen, o sea, puede insertarse antes del inicio de la secuencia del gen una secuencia que sea promotora de la transcripción del gen y entonces regularlo más. O sea que la inserción puede modificar en todos los sentidos. La deleción, ahí no hay mucha discrepancia, claramente si tengo una deleción del gen no voy a tener el gen y voy a tener un déficit notorio de ese producto, ya sea una enzima, transportador o lo que fuera, o un receptor incluso. Y la otra cosa que hemos visto, más reciente y que genera un cambio de paradigma incluso de cómo estudiar las variantes farmacogenéticas, es lo que se llama CNV, las variantes de número de copia. Es decir, yo puedo, como en el caso que mencionamos en su momento del 2D6, tener una copia del gen, o puedo tener de golpe 15 copias del gen. Entonces, ya no es la secuencia. Yo podría analizar ese individuo, secuenciarlo y decir, sí,
El gen es lo que antes se le llamaba normal, esa variante 1, ese que tiene una actividad esperable. Pero veo que desde el punto de vista fenotípico tiene una actividad extraordinaria. ¿Por qué metaboliza tanto? En realidad metaboliza tanto porque cada vez que se activa el gen, se transcribe no por 1, sino por 10, porque tiene 10 copias del gen. Es decir, que este número de copias influye notoriamente en la actividad que vamos a ver de varios productos. Y una cuestión interesante es esto, que desde lo técnico no me sirve analizar la secuencia, porque no es si tengo determinado nucleótido o no, si se cambió o no, sino que es cuántas veces tengo la secuencia. Eso se aborda utilizando una técnica de PCR que se conoce como real time, en la cual uno ya no valora la calidad, es decir, la secuencia de la cadena, sino la cantidad de productos que se generan en base a una determinada cantidad de ADN. Y en definitiva, de todas esas cosas que venimos hablando, se habrán dado cuenta que los componentes de variación genéticos, fenotípicos, se pueden valorar de diferentes maneras. Es decir, cuando yo quiero decir qué cosas hacen que un individuo responda distinto a un medicamento, o presente mayor actividad, menor actividad, ineficacia, eventos adversos. Eso va a depender en definitiva de componentes genéticos, de la influencia del medio ambiente, de la expresión final de determinados productos, y lo puedo valorar a través de dosajes, mediciones. Eso que medimos, que dosamos, son biomarcadores. Los biomarcadores pueden ser genéticos, y entonces voy a valorar únicamente el componente genético. Pueden tener que ver con actividades específicas, y entonces si yo mido concentraciones plasmáticas, voy a estar valorando incluso la influencia del medio ambiente y de algunos factores de inducción, represión, activación, inhibición, o incluso puedo realizar la medición de variables fisiológicas finales. Entonces a un paciente le tomo la presión arterial y veo la diferente respuesta que tiene el individuo frente a un determinado fármaco. Todos estos se comportan como biomarcadores, algunos más cerca de lo que es investigación básica, otros un poco más cerca de lo que es el aspecto clínico, terapéutico, pero todos son útiles. En un caso en particular que podemos mencionar como la N-acetiltransferasa tipo 2, la NAT2, que en su momento vimos que fue la primera enzima en la cual se vinculó con un componente farmacogenético. Esta enzima tiene una ubicación determinada, podemos decir está ubicada en el cromosoma 8, en el fragmento pequeño, en el segmento 22, sabemos la longitud completa de esa secuencia genética, cuántos nucleótidos tiene, cuántos aminoácidos finales, y la verdad que incluso es un producto bastante corto para lo que son muchas enzimas, bastante pequeño. Pero en esa pequeña secuencia se han encontrado más de 40 SNP, o si queremos adaptarlo a la terminología más moderna, 40 variantes de nucleótidos únicos. 40 variantes que pueden influir de las maneras más disímiles. En función de la combinación de estas 40 variantes, encontramos 20 secuencias de genes que podemos diferenciar en los individuos, 20 alelos, con subvariantes a su vez, es decir, combinando, el tener un determinado SNP combinado con otro lleva a definir subvariantes. Incluso, si alguno quiere, puede curiosear en esta página que está abajo, donde encontramos lo que es una revisión realizada por el Comité de Expertos sobre NAT2 Internacional, hablando de las diferentes variantes conocidas al momento sobre alelos de la NAT2. En definitiva, tenemos una secuencia genética. Esta secuencia genética en el cromosoma se caracteriza por tener un lugar donde está el gen de la NAT2, muy cerca está un gen parecido que es el de la NAT1 y un pseudogen que realmente no es importante para lo que vamos a hablar ahora. La secuencia de NAT2 a su vez incluye dos exones y un intrón, es decir, una secuencia no codificante.
que cuando se traduzcan en ARN, cuando se transcriban en ARN, van a generar un producto total identificado de 970 pares de base. Es lo que se va a traducir en la proteína, ese producto final con actividad biológica. En esta diapositiva podemos ver, siguiendo con la N-acetiltransferasa tipo 2, los diferentes alelos principales, no las subvariantes, conocidos desde el que antiguamente era definido como normal o alelo salvaje, lo que hoy denominamos alelo número 4. Ese alelo es el que no presenta ninguna modificación en su secuencia. ¿Bien? Estas columnas están diciendo los diferentes SNP que podría presentar la N-acetiltransferasa tipo 2. El alelo 4 no tiene ningún cambio, es el alelo salvaje. En función de la presencia de diferentes SNP, por ejemplo, si tiene que desde el primer codón, desde el primer nucleótido, numerados progresivamente, el número 341, que habitualmente tiene una timina, es reemplazado por una C. Si tiene eso, definimos de que entonces es un alelo número 5. Si en lugar de eso tuviera que cambia el 590, la G por una A, digo que entonces es un alelo 6. Esta diapositiva, más que para recordar esto, que no tiene sentido estar recordando esto de memoria, es simplemente para ilustrar de que cuando ustedes vean o escuchen de una notificación como esta, es decir, un número con dos letras posteriores, lo que está diciendo es, desde el inicio del gen, desde el nucleótido número 1, ese que habitualmente comienza con un ATG para iniciar el producto proteico con metionina, esa señal de inicio se toma como el punto 1. A partir de ahí se enumeran los nucleótidos y uno dice cuál es el nucleótido en particular, 481, 499, 589, el que fuera en este caso, que habitualmente considero que tiene una G y se reemplaza por una A o la alteración que sea. Eso suele ser tomado para definir alelos, entonces hay un SNP que es marcador de alelo, en este caso los que están sombreados más oscuros, y hay otros que su presencia o ausencia definen subvariantes alélicas. En definitiva, acá tenemos el mismo gráfico pero puesto de otra manera, en la cual vemos en las columnas los alelos, en las filas tenemos los diferentes SNP, y fíjense que acá tenemos otra cosa más que vamos a escuchar muchas veces en farmacogenética, que es que ese determinado SNP puede ser mencionado con una codificación internacional respecto a la secuencia total del ADN, no del gen en particular, como un RS. Y también puede ser mencionado en una forma similar a la que mencionamos del SNP, cuando decía la secuencia del gen y decía aminoácidos nucleótido 7, nucleótido 341, y decía cuál nucleótido se reemplaza por cuál, también puedo hacer lo mismo con el aminoácido y decir que en la secuencia del aminoácido esto genera que el aminoácido que codificaba con una L en la posición 135 del producto pasa a ser una B. ¿Sí? Fíjense en particular, para ver un caso de lo que es variación internacional de los genes, la NAT2 se ha estudiado en la mayor parte de los países. Ya dijimos de que se consideraba como alelo normal, fíjense cuando yo les estaba diciendo de que lo de normal siempre entre comillas, porque es muy discutible, decíamos que el normal era el número 4. Resulta ser que el normal está presente en el 5% de la población en Francia, nada más que en el 5% de la población, y llega a estar en el 70% de la población en Japón. O sea, en Japón podemos decir que es normal, pero en Francia decir que esto es lo normal es bastante discutible. El 5, que es uno de los mutados más frecuentes a nivel internacional, está en porcentaje muy bajo en poblaciones de orientes. Por ejemplo, Tailandia en un estudio muestra
incidencia más baja, y muy alto en algunas poblaciones como en España. El 6 nos ocurre lo mismo, prácticamente cero en algunos países de Centroamérica y sobre todo de Latinoamérica, con alto componente de pueblos originarios, y muy elevado en poblaciones de Oriente, más del 30% en Lejano Oriente. Y otros como el 7, prácticamente despreciables en algunos pacientes de Oriente, y bastante elevado en pueblos de Centroamérica. También hay otros, como no lo mencioné acá, pero el 14, que el 14, por ejemplo, se ha visto particularmente en África, en población afroamericana. Entonces, de golpe, lo vemos con una incidencia interesante en Nigeria con 7%, lo vemos también por el componente inmigratorio que tuvo en tiempos coloniales en Brasil, 4%. Y lo vemos incluso en algunos otros, donde por ejemplo Francia, por Sudán del Norte, o incluso Francia. En Francia es un buen ejemplo, no está puesto en este estudio en particular, pero Francia, por las colonias en el norte de África y por la influencia que tuvo, también tiene un componente interesante de esa variante. Fíjense lo mismo puesto a través de diferencias de colores en cuanto a un gráfico de barras. Entonces, cuando yo analizo esa variante que decíamos que era normal del alelo número 4 en diferentes países, desde Francia hasta Japón, que era el que tenía la mayor frecuencia, fíjense cómo el componente es una miniatura en Francia, muy importante en Japón, y todo el resto de los países los tenemos realmente con una variación interesante para estudiar. Con los otros genes también variando interesantemente. Incluso a nivel internacional ya sería muy complejo analizar cada uno de los genes por cada uno de los alelos por separado, pero sí podemos analizar diferenciando simplemente esa clasificación antigua de decir alelo normal o salvaje versus mutado. Y cuando me fijo de el que tiene el alelo salvaje, que se comporta fenotípicamente como un acetilador rápido, alguien que metaboliza rápidamente la isoniazida, veo de que el porcentaje es bastante, ese color clarito amarillo, es menos frecuente en Europa, es mucho más importante en algunas zonas de América, y ni que hablar en Lejano Oriente. Fíjense que acá es más de las tres cuartas partes en la población. Y todos los otros alelos mutados, que serían acetiladores lentos, tienen un componente muy importante en Europa, en algunas zonas de América no despreciable, en otras completamente despreciable, y en Lejano Oriente la verdad que es mínimo. O sea que hay diferencias notorias a nivel poblacional, y ni hablar cuando analizamos cada individuo en particular. Fíjense cuál sería la consecuencia clínica que se asoció con esto. El primero que estudió esto justamente analizó las secuencias de metabolismo de la isoniazida, y en particular lo que nos interesa es que la isoniazida va a generar como metabolito una acetilisoniazida, metabolito principal que vamos a considerar, y que esto a su vez tiene consecuencias a nivel de generación de otros metabolitos potencialmente hepatotóxicos. Teniendo en cuenta de que la NAT2 lo que hace es justamente realizar este paso de isoniazida a acetilisoniazida, puedo de alguna manera valorar la actividad metabólica real en el individuo a través de lo que se llama un cociente metabólico, el metabolic ratio, que no es otra cosa que el cociente entre la concentración del metabolito, la acetilisoniazida, y el fármaco original, la isoniazida. Hago una división, un cociente entre las concentraciones plasmáticas de las dos sustancias, y de alguna manera me indica la actividad metabólica que tengo, o sea, el fenotipo. Esto no solamente lo puedo hacer con la isoniazida, sino que lo puedo hacer con muchos otros fármacos, valorando la actividad metabólica. Y en casi todos puede haber pequeñas
modificaciones según la enzima transportador que estemos analizando, pero en general siempre es el metabolito final dividido sobre el fármaco original. En cuanto a lo que es la genética en particular de la N-acetiltransferasa tipo 2, vamos a encontrar de que algunos individuos tienen de las dos copias de alelos, un alelo salvaje, es decir, son homocigotas de ese alelo sin mutación y se comportan como acetiladores rápidos, es decir, metabolizan rápidamente la isoniazida. Hay otros que pueden tener una copia mutada y una copia salvaje sin mutación, y ahí se puede manifestar como rápido o como lo que algunos llaman intermedios, es decir, como si fuera un patrón de codominancia. Y algunos tienen ambos alelos mutados y suelen manifestarse como lentos. En función de la actividad real que vemos, se puede medir a través de ese parámetro que dijimos de razón metabólica, de metabolic ratio, y definir este MR como el metabolito acetil-isoniazida sobre isoniazida. Pero no es la única manera. Otros, en lugar de utilizar isoniazida, han utilizado la cafeína, que también se metaboliza por NAT2, la dapsona o algunas sulfas. O sea que hay otras formas de medir esa actividad metabólica real de la NAT2. O sea que ya vimos un biomarcador que era analizar el genotipo, analizar la secuencia, y me predice el genotipo. Otro biomarcador que puedo utilizar es analizar el fenotipo a través de los cocientes metabólicos. En este caso, cuando yo analizo el fenotipo en población, o sea, no el componente genético, sino lo que realmente expresa de actividad acetiladora en el individuo, voy a encontrar también una variación entre las poblaciones notoria. Variación que incluso también se modifica con la edad. Así, por ejemplo, este es un estudio local hecho en Argentina, en el cual se analizó la actividad acetiladora en niños en diferentes poblaciones, y el punto de corte sería aproximadamente por aquí, donde a los 4 años de edad, no se dejen llevar por el número absoluto, estos no son años, sino que son los grupos que se analizaron, eran 1 y 2 años, 3 y 4 años, 5 años en adelante hasta los 8 aproximadamente, y 9 a 16 años. A los 4 años de edad se vio un cambio significativo en el cual la actividad metabólica era notoriamente distinta, estadísticamente significativa, diferente respecto de las edades más tempranas. Es decir, cuando yo analizaba este tipo de actividad metabólica, podía decir de que la acetiltransferasa tipo 2 estaba madura en la población estudiada a partir de los 4 años de edad. Cuando se analiza el componente genético en la población y se quiere correlacionar con la actividad metabólica, lo que se vio en general es que la N-acetiltransferasa tipo 2 tiene un patrón como si fuera de codominancia. Entonces, individuos que tienen las dos copias sin mutación se manifiestan como si fueran metabolizadores rápidos. Aquellos que tienen un fenotipo lento, en realidad lo que tienen son dos copias alteradas. Y aquellos que tienen un fenotipo intermedio son porque tienen una copia sin mutación y otra mutada. En la población argentina se vio de que para la N-acetiltransferasa tipo 2 fenotípicamente tenemos un 10% de rápido, un intermedio en el 51% y lentos en el 39%. O sea que hay diferencias significativas en la población argentina como para justificar su evaluación, su análisis en algunos contextos en particular, como por ejemplo el tratamiento de la tuberculosis o tratamiento con algunos fármacos cuyos eventos adversos vinculados a la N-acetiltransferasa deban ser evaluados. En el mismo estudio en población argentina
se hizo algo muy interesante, que es graficar el cociente metabólico molar como un histograma, viendo la frecuencia de distribución de los diferentes valores de cociente metabólico. Es decir, en todos los individuos se midió la concentración plasmática de isoniazida, de acetil-isoniazida, se hizo el cociente entre los dos y el valor resultante se puso en este eje. Y lo que vemos en las columnas es la cantidad de individuos que presentaban cada uno de los valores. En función de esto, fíjense de que encontramos algo llamativo. Estamos acostumbrados en medicina a que casi todos los procesos biológicos presentan una distribución normal. Y de ahí viene también un poquito las discrepancias que tenemos con este término. Cuando hablamos de algo normal, en general hablamos de distribución normal. Hablamos de que hay una distribución simétrica en la cual el 95% de los individuos caen en una medida central que coincide con la media, que coincide con una distribución estándar y que un 5% de los individuos salen de esos valores centralizados. En esta oportunidad, si miramos el gráfico, no hay una distribución normal, sino que en realidad no tenemos un punto medio, un promedio, sino que tenemos un punto de mayor frecuencia, otro punto que acá tiene su mayor frecuencia, baja cero, y otro punto de mayor frecuencia. Es decir, si ustedes recuerdan, cada uno de los puntos de mayor frecuencia se llaman modas. Por esto lo que estamos viendo es una distribución que no es normal, sino que es multimodal. Esta distribución multimodal, es más, trimodal, tiene tres modas. Es decir, hay uno, dos y un tercer punto de más frecuencia. Pero en farmacogenética no nos va a interesar en realidad los puntos de más frecuencia, sino que nos va a interesar al revés, el punto de menor frecuencia. Y acá tenemos dos puntos en los cuales la frecuencia disminuye, este y este. Y a eso le vamos a poner un nombre, que son las antimodas. Acá tenemos dos antimodas. Y la importancia de estas antimodas, cuando valoro la actividad metabólica real, es que me están definiendo cómo diferenciar los diferentes fenotipos. Es decir, esta antimoda en realidad es el límite para que yo cuando mido el cociente metabólico diga si es superior es un fenotipo rápido, si es inferior es un fenotipo intermedio. Y esta antimoda me sirve para diferenciar los lentos de los intermedios. Lo que analizamos hasta ahora con la N-acetiltransferasa tipo 2 lo podemos ver con muchísimas otras enzimas. No todas tienen polimorfismos, variaciones tan marcadas, pero lo vemos con muchas enzimas. Y no solamente con enzimas, lo vemos también con transportadores, con receptores, con transductores, es decir, prácticamente cualquier elemento en la cadena farmacocinética, farmacodinámica puede ser sujeto de polimorfismo y de variación interindividual. Así, por ejemplo, si consideramos únicamente aquellos fármacos que la FDA en Estados Unidos ha sugerido evaluar algún tipo de enzima, de gen, como parte del abordaje farmacogenético y que en la información del prospecto del folleto de información del medicamento se menciona que se debería analizar un componente farmacogenético, ya tenemos este listado. Todos estos fármacos tienen alguna sugerencia de evaluación farmacogenética, de evaluar el CYP2D6, el 12-9, el 12-19, de evaluar la N-acetiltransferasa 1 y 2, la tiopurina metiltransferasa, algunas glucuroniltransferasas, el 2B6, el TSA5. Es decir, que hay cada vez más evidencia de la utilidad de algunos de estos genes en la práctica clínica. En otros casos, vemos fármacos que están afectados por variaciones de receptores. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, muy ampliamente utilizados en el manejo de la hipertensión arterial, tienen un blanco en particular, la enzima convertidora, que tiene también polimorfismo. Es más,
Hasta hay una variante en la cual la actividad de la enzima convertidora prácticamente es nula y donde inhibir la enzima realmente uno diría tiene poca eficacia. Hay algunos, sobre todo lo más frecuente, algunos vinculados con terapéutica del cáncer o de procesos inflamatorios, mucho en patología neuropsiquiátrica y donde los receptores, por ejemplo, de dopamina, se ha visto de que hay varios polimorfismos que pueden modificar la respuesta, o de serotonina, en patología cardiovascular con el hidroximetilglutarilcoasa reductasa, o en coagulación, donde ahí tenemos citocromo P450 y también la vitamina K oxidorreductasa. Y también, como si fuera poco ya con las enzimas y los receptores o blancos celulares, tenemos algunos de los blancos de la farmacogenética que en realidad son modificadores, es decir, no son propiamente receptores, sino que son moléculas. Quizás un ejemplo muy bueno de todo esto, como para poder entenderlo, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA, donde en realidad pueden favorecer la presencia de determinados alelos de que un individuo haga reacciones de hipersensibilidad con algunos fármacos o no. Clínicamente, lo que tenemos es un enfoque internacional durante años que hablaba de una dosis única para toda la población y que fue popularizado con un lema en inglés. Este enfoque en realidad lo que mostró es que utilizar la misma dosis en toda la población llevaba a encontrar eficacia en algunos pacientes, ineficacia en otros y reacciones adversas en un tercer grupo. Esto, decir de que se mantuvo así, que no hay nada que lo modifique, también es un poco falso. En realidad, lo que se utiliza terapéuticamente son biomarcadores clínicos, es decir, el paciente que no está respondiendo con un antihipertensivo no es que le dieron la dosis y lo dejaron con ineficacia o con reacciones adversas. Habitualmente acá lo que tenemos es otro tipo de biomarcador en la práctica clínica cotidiana, que es la medición de la presión, el verde que no está bajando la presión. Entonces, como tenemos ineficacia, hay un replanteo de estrategia terapéutica y se cambia la dosis o se cambia el fármaco. Lo que propone la farmacogenética en definitiva es utilizar otros biomarcadores aparte del enfoque clínico, es decir, utilizar análisis de la secuencia del gen o de actividad metabólica real de algunos componentes. Entonces, en este abordaje de medicina personalizada, la idea es poder decir de que a un individuo, en función de determinados biomarcadores, le corresponde ese fármaco y vamos a predecir de que va a tener una buena respuesta, de que quizás es un metabolizador lento, tiene una acumulación de ese fármaco elevada y podemos disminuir la toxicidad disminuyendo la dosis, y entonces defino con un biomarcador que la dosis adecuada para el paciente es menor, o que es un metabolizador ultra rápido, metaboliza mucho, y entonces ya sugerir de entrada que podemos utilizar una dosis muy superior, o incluso a veces decir tiene un riesgo de toxicidad, de eventos adversos que no lo puedo manifestar, no lo puedo modificar con cambios de dosis, y entonces sugerir de que se utilice otro medicamento. Todo esto conduciendo a disminuir la toxicidad y aumentar la eficacia que vamos a ver con diferentes fármacos. Es decir, en definitiva, esto conduce a balancear la toxicidad, la eficacia, que son las consecuencias que habitualmente vemos del uso de medicamentos. Entonces piensen que a nivel de toxicidad, los eventos adversos en diferentes revisiones, seguramente habrán escuchado alguna vez de un metaanálisis de la SARU y otros análisis, incluso en Argentina se hizo también un estudio interesante de reacciones adversas como causas de internación de pacientes, y donde en todos los lugares coinciden de que los eventos adversos a fármacos son una causa frecuente de internación y de morbimortalidad. En algunos casos hasta la plantean como una quinta, sexta causa de muerte en el medio occidental, en el mundo occidental, sin por eso dejar de lado lo que es el polo opuesto, la falta de eficacia, evidenciada en 15 a 35% de beta bloqueantes, casi un 28% de los que utilizan fármacos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, y esto con consecuencias muy importantes para la salud, sobre todo cardiovascular y sobre todo a nivel de psicofármacos.
Veamos otros ejemplos. En el caso del citocromo 12,9, que es otro que se ha estudiado muchísimo, tenemos múltiples cosas para analizar. Por un lado dijimos de que hay un componente genético, que es lo que vemos en esta última columna. Hay polimorfismos. Los polimorfismos en el caso del 12,19 son muy extensos, son más de 10. Y tenemos como los más frecuentes el 1, que fue el que clásicamente se definió como normal, el 2, que tiene actividad disminuida, lo mismo que el 3, 4, 5, el 6, que directamente es un producto anómalo que no tiene ninguna actividad enzimática, o sea, no metaboliza directamente. Así que imagínense que poseer copia del 6 es sin duda algo que clínicamente suele manifestar consecuencias fenotípicas. Pero aparte, tenemos que analizar varias cosas. No solamente el componente genético, sino cuáles son los fármacos que se metabolizan. Fíjense que tenemos en esta primera columna muchísimos fármacos que se metabolizan por 12,9, partiendo desde AINES, muchos AINES, muchos analgésicos comunes, algunos antiepilépticos como la fenitoína. Y es más, acá es muy interesante porque la toxicidad, los eventos adversos y la falta de eficacia con fenitoína se ha correlacionado muy bien con componentes genéticos del 12,9. Algunas sulfonilureas, es decir, medicamentos orales utilizados para el tratamiento, para la terapéutica de la diabetes. Algunos antihipertensivos como el losartán y anticoagulantes como la warfarina y en nuestro medio más utilizado todavía el acenocumarol. Todos ellos tienen metabolismo a través de 12,9 y pueden modificar la eficacia y los eventos adversos en función de estos componentes genéticos. Pero no menos importante es que hay muchos fármacos que actúan como inductores e inhibidores de esa enzima 12,9. O sea que no es solamente importante conocer cuál es el gen que tenemos, sino que el paciente puede tener de golpe una onicomicosis, un pequeño hongo en una uña, y estar tomando fluconazol, que es un potente inhibidor del 12,9. Imaginemos las consecuencias de que tenga una mutación, que tenga un alelo 6, un alelo 5 disminuido, o un 6 que directamente está ausente de la actividad enzimática y encima toma un inhibidor del otro alelo. Las consecuencias clínicas suelen ser notorias y ese paciente es mucho más sensible a una interacción farmacológica con fluconazol que un paciente que de golpe tenía 2 alelo 1, 2 alelos normales. Ni que hablar cuando empezamos a pensar de que hay un montón de fármacos, algunos que de golpe no son de uso tan frecuentes como la rifampicina, utilizados sobre todo para tuberculosis, pero hay otros donde su estudio como potencial inductor enzimático no ha sido muy detallado y donde se utiliza mucho como tratamientos de origen natural, como la hierba de San Juan, el hipérico y otros productos similares, que tienen acciones inductoras y que la gente le suele utilizar automedicados por recomendación de vecinos, por recomendación de alguna persona en una herboristería, y que en realidad pueden provocar interacciones farmacológicas muy significativas. Fíjense la distribución en este caso, con color claro, de lo que sería el alelo no mutado, y en color más oscuro, lo que es el alelo mutado con déficit de actividad enzimática. Como verán, comparándolo con la N-acetiltransferasa tipo 2 que vimos antes, la verdad que no hay tanta modificación de una zona geográfica a otra, pero existe. Y de hecho, si quisiéramos considerar población europea, hay notoriamente un porcentaje que es prácticamente un 25% que presenta cambios de la actividad enzimática. Ojo que también esto tiene un pequeño sesgo. Vamos a ver que casi siempre la población que tiene algo diferente es la europea. Y esto no es en realidad porque los europeos sean muy distintos al mundo, sino porque en realidad es la población donde mayor cantidad de estudios se han hecho y donde más variaciones genéticas se han identificado. O sea, no podemos descartar de que en África haya un componente importante, sino que por cuestiones de costo,
de inversión, de un montón de factores socioeconómicos, ha habido poco estudios farmacogenéticos y se ha identificado poco algunas variantes. Puede ser que haya otras variantes que no hayan sido identificadas o que lisa y llanamente no se hayan estudiado en algunas poblaciones. El 2C19 es un alelo bastante parecido al anterior en cuanto a homología y donde tenemos también una situación particular de tener muchos inhibidores, inductores, muchos fármacos metabolizados por ellos, pero acá tenemos un componente genético mucho más elevado. Acá tenemos más de 37 polimorfismos. Algunos, no solamente el 1, que es el clásico identificado, sino varios otros con actividad normal, con actividad estándar, con actividad aceptable, varios, muchos de hecho, con actividad ausente, varios con actividad disminuida, y acá tenemos una curiosidad. Tenemos algunos con actividad aumentada, es decir, algunos que presentan una actividad superior incluso a lo que se conocía como normal. Tener este alelo significa aumentar notoriamente la actividad de la enzima. Y algunos alelos que todavía no han sido estudiados, en parte porque tienen una frecuencia muy baja, en parte por otros factores económicos, pero que no se sabe realmente con qué se correlacionan en cuanto a actividad fenotípica. Acá nuevamente, dentro de los productos que van a ser metabolizados por esta enzima, encontramos algunos psicofármacos o fármacos utilizados en enfermedades neurológicas como diazepam, algunos otros antiepilépticos, inhibidores de la bomba de protones y también algunos anticoagulantes. Tenemos muchos inductores, muchos inhibidores. En definitiva, cuando analizamos las consecuencias fenotípicas, vamos a ver de que esta diferencia entre las poblaciones es de importancia. Porque si el componente genotípico, ese alelo 1 normal que dijimos en algún momento tan cuestionable, fíjense qué buen ejemplo, es el 77% en Norteamérica y es apenas el 18% en Oceanía. Es decir, es lo más frecuente en algunas zonas, pero no en otras. Más, en algunas zonas de África está alrededor del 50%. Fíjense entonces cómo será la consecuencia a nivel mundial de esta enzima, donde tenemos tanta variación de ese alelo con actividad entre comillas normal, cuando tenemos esto, que está en rosa, que son los que tienen una frecuencia, una variante genotípica con actividad ausente, no tienen actividad, 12%, 10%, 14%, 11%, hasta 60% en Oceanía, con actividad enzimática ausente. Tenemos aparte los que tienen actividad disminuida, los que por suerte son un grupo muy reducido pero tienen actividad que todavía no se ha dilucidado cómo se manifiesta clínicamente, y finalmente este grupito que tiene actividad aumentada, casi un 17%, 20%. Pensemos por ejemplo en alguna población que nos resulte interesante como Latinoamérica, más del 70% actividad normal, un 10% actividad ausente, porcentaje despreciable con actividad disminuida, y un 16%, más todavía que los que tienen actividad ausente, tiene actividad aumentada. Sin duda esto clínicamente puede generar muchas variaciones en la terapéutica de los pacientes. Si lo vemos a nivel mundial en un mapa comparando las frecuencias y tomando en cuenta como los que tienen en color clarito el alelo normal entre comillas con actividad considerada estándar y en color rosado oscuro aquellos que tienen una actividad modificada ya sea aumentada o disminuida, fíjense que sobre todo el sudeste asiático y Oceanía serían los que tendrían mayor riesgo.
Finalmente, dentro de los ejemplos de enzimas tenemos el citocromo 2D6, uno de las enzimas más estudiadas, sobre todo en todo lo que es neurología y psiquiatría, ya que la mayor parte de los psicofármacos se metabolizan a través de estas enzimas. Tenemos entonces antidepresivos de prácticamente todas las familias. Tenemos antibióticos, tenemos antipsicóticos, tenemos analgésicos opiáceos, tenemos fármacos utilizados para tratamientos de enfermedades endócrinas, fármacos cardiovasculares como los beta-bloqueantes, tenemos bloqueantes cálcicos también utilizados sobre todo en cardiología, antiarrítmicos, que curiosamente estos antiarrítmicos tienen un intervalo terapéutico bastante reducido, y otros fármacos. Tenemos una cantidad de inhibidores e inductores impresionante. En algunos casos, fármacos de las mismas familias. Entonces, algunos antidepresivos son inhibidores de la propia enzima de este CYP2D6 que los va a metabolizar, generando efectos muy curiosos. O sea, no tenemos que tener solamente en cuenta la cantidad de polimorfismos genéticos, sino que encima el propio fármaco que estoy utilizando modifica la actividad metabólica a través de inhibición, inducción, y voy a ver un cambio en la actividad en función del tiempo de tratamiento que tenga. Por otro lado, tenemos también una cantidad impresionante de polimorfismos, más de 130 alelos descritos. 2 con la actividad clásica que se definía como normal, una cantidad impresionante con ausencia completa de actividad, una cantidad un poco más pequeña y modesta de actividad disminuida, y tenemos una variante en particular con CYP2D6 que comentamos antes, es donde se vio la presencia de múltiples copias del gen, duplicación del gen. Esta duplicación del gen repercute obviamente aumentando notoriamente la actividad enzimática. A nivel mundial, y ahora sí, necesariamente tenemos que mostrar un poco las diferencias de los diferentes alelos. Fíjense si consideramos la normal, la actividad normal está clarita. Fíjense acá, es la mayor parte de la población. Aquellos que tienen aumentada, con un color más oscuro. Aquellos que tienen disminuida, con un color ligeramente más oscuro, pero no tanto. Y esto que está en rosa, que es el color que identifica a los pacientes que tienen actividad ausente directamente de 2D6. Entonces, en una población como la latinoamericana, tenemos que 25% de la población, en los escasos estudios que se han realizado en el medio latinoamericano, han mostrado tener alelos que marcan una conducta terapéutica distinta. En África tenemos variaciones notorias, fíjense que acá es al revés, casi diríamos que 2/3 partes de la población tienen un alelo completamente distinto del llamado habitualmente normal. En Europa pasa lo mismo, e incluso en algunas zonas del sudeste asiático a veces un poco más notorio. Otro ejemplo que podemos poner, y saliendo un poco de las enzimas, es el caso de los modificadores, moduladores o vías que no tienen que ver con la cinética o con la dinamia en sí, pero que modifican el efecto que vemos. Por ejemplo, habíamos mencionado el complejo mayor de histocompatibilidad y las moléculas de HLA. Un caso que está muy estudiado es el tema de la presencia de determinados alelos de HLA y el riesgo de hacer diferentes eventos de hipersensibilidad con fármacos, sobre todo con antiepilépticos. Entonces, hay uno en particular que se asoció, que está demostrado y se recomienda la genotipificación, que es la carbamazepina con uno en particular, el B15-2, que se asocia a un riesgo elevado, no sé si decir elevadísimo, tal vez sería un poco extremo, pero elevado sin duda, de desarrollo de manifestaciones cutáneas potencialmente fatales. Ese mismo se ha visto también con la fenitoína, aumentando el riesgo, y con otros fármacos antiepilépticos. Ahora, el desarrollo de la identificación de estas moléculas de HLA hizo que se encuentre de que algunas otras están asociadas al síndrome de hipersensibilidad a fármacos, no solamente al
la forma más severa que vimos antes, que es la nefrólisis epidérmico-tóxica, sino el síndrome de hipersensibilidad a fármacos, que suele cursar con no solamente el rash cutáneo, sino hiperosinofilia, hepatopatía, un componente mucho más sistémico, y donde se identificó varias moléculas de HLA que aumentan el riesgo, e incluso en las reacciones llamadas comúnmente exantemas maculopapulares, y que son la causa en definitiva de ese rash que se ve muchas veces con algunos fármacos, sin llegar a consecuencias mayores como los dos anteriores. Otro caso que podríamos analizar para poder salir un poco de las enzimas y marcadores es el polimorfismo que podemos encontrar a veces en un transportador, como la glicoproteína P. La glicoproteína P en realidad está vinculada a una superfamilia de transportadores de membrana que tiene que ver con la absorción, la distribución y el pasaje a determinados compartimentos del organismo de varios fármacos. Tiene muchos sustratos conocidos. Fíjense que el listado que tenemos acá es muy extenso y que incluye muchos, sobre todo algunos que están marcados en rojo, que son fármacos oncológicos, algunos vinplastina también oncológicos, verapamilo cardiovascular, un bloqueante cálcico interesante, y algunos fármacos antiarrítmicos como la digoxina, cambiando notoriamente el riesgo de algunos eventos adversos según cómo llegue a acumularse en algunos compartimentos corporales. Hay muchos inhibidores, hay muchos inductores, o sea que nuevamente tenemos el factor de las interacciones medicamentosas, y tenemos al menos dos grandes polimorfismos identificados. Uno que se ha correlacionado con cambios de eficacia de antieméticos y de drogas utilizadas en el tratamiento de la dislipemia, y otro que ha estado vinculado con eventos sobre todo de toxicidad por algunos fármacos antirretrovirales utilizados en el HIV, y con metotrexato, un quimioterápico, también puede utilizarse para otras patologías, incluso reumatológicas. Incluso también hay sugerencias de cambio de dosificación del fentanilo, un analgésico opiáceo, todo en función de el tipo de nucleótidos que está presente. Otro lugar donde se ha visto un componente significativo, incluso hay guías terapéuticas que recomiendan la valoración de estos biomarcadores en forma rutinaria, con diferente tipo de evidencia a favor y en contra. La verdad que al momento actual ningún país lo está utilizando de forma completamente rutinaria, aunque hay algunos enfoques que lo sugieren. De utilizar dos valoraciones, por un lado la del citocromo 12-9, que ya vimos, y de la vitamina K oxidorreductasa, para valorar lo que es el ciclo de recuperación de la vitamina K, como dos biomarcadores útiles a la hora de evaluar la respuesta a los anticoagulantes orales. Es decir, uno por ser el responsable del metabolismo de la warfarina, generando sustancias que cambiarían la actividad biológica, y por otro lado la BCOR, que sería la enzima que de alguna manera es necesaria para recuperar la actividad de vitamina K y por lo tanto de síntesis de factores. Individuos que ya tienen una mutación de esta enzima y que tienen déficit de la actividad habitualmente son mucho más sensibles. Aquellos que tienen una actividad aumentada son menos sensibles a los anticoagulantes, es decir, tenemos variaciones que van a repercutir a nivel terapéutico. ¿Qué otros biomarcadores podemos utilizar? La otra cosa que podemos hacer es valorar directamente el fenotipo. Algunos ya los mencionamos, es más, en realidad ya enunciamos la forma genérica de su valoración, pero ha surgido en el último tiempo la idea de valorar diferentes enzimas y diferentes incluso transportadores a través de fármacos utilizados no como terapéuticas, sino como sondas metabólicas. Es decir, esa isoniazida que yo mencioné antes podría dársela no a dosis terapéutica, sino a una dosis menor, dársela a un paciente, una sola dosis, una monodosis,
con la finalidad de ver cómo metaboliza, cómo genera acetilizoniazida, medir en plasma y decir la actividad metabólica de este individuo, el fenotipo real, el fenotipo de este individuo es tal. De la misma manera, para el citocromo 1A2 hay varios fármacos que se metabolizan por este citocromo y que pueden utilizarse como sondas. El 2B6 se pueden utilizar anticoagulantes, se puede utilizar la nicotina. En el Instituto Tacchini, por ejemplo, existe un proyecto actualmente para valorar el cociente metabólico entre nicotina y el metabolito, la hidroxicotinina, y de esta manera evaluar la actividad real del citocromo 2A6 como un marcador fenotípico de respuesta a diferentes terapéuticas que se utilizan en la deshabituación tabáquica. Lo mismo ocurre con el 2B6, que puede utilizarse algún antidepresivo atípico como el bupropión, cuyo metabolito es a través de esta vía, y valorando el metabolito con el fármaco original podemos ver la actividad real del individuo. Y así podemos decir lo mismo para la mayor parte de las enzimas. Algunas, como citocromo 3A4, dado que es una enzima tan importante en el metabolismo, hay muchos candidatos para ser utilizados. En algunos casos se utiliza el dosaje en plasma del fármaco original y el metabolito. En otros, por ejemplo en el TSA4, se ha propuesto el uso de algunos fármacos y su cuantificación en orina. O sea que hay diferentes técnicas, no solamente la que mencionamos hasta ahora, aunque es la más frecuente. Y como consecuencia de eso surgieron también un paso más allá todavía. No solamente dar un fármaco, sino ¿por qué no le doy un cóctel y evalúo varias enzimas simultáneas? Entonces, por ejemplo, la Universidad de Karolinska, el Instituto Karolinska de la Universidad, desarrolló un cóctel que combina una pequeña dosis de cafeína, de losartán, de omeprazol, de debrisoquina y quinina para valorar diferentes enzimas simultáneamente. ¿Cuál es la idea de esto? Darle al individuo un comprimido, decirle 2 horas después, depende de diferentes factores, pero en general suelen ser entre 2 y 3 horas después, le saco una muestra de sangre, mido los diferentes metabolitos, calculo los índices y le puedo decir a la persona la actividad real, la que manifiesta su fenotipo, no el genotipo, que a veces se expresa, a veces no, o se puede modificar por inducción, inhibición enzimática. El fenotipo real en este momento, y esto puede cambiar de un día al otro, de acá al año que viene, es tal. Valoro la actividad real de estas enzimas. Así, Basel, en Suiza, Copperstone, Inge, diferentes centros han generado diferentes cócteles de fármacos como sondas metabólicas. Es más, esto ha ido aumentando con el tiempo y hay uno muy interesante, conocido como CIME, que valora 1A2, 12A8, 12A19, 12A19, 2D6, 3A4, el transportador de ácidos orgánicos, la glucuronidación, la eliminación renal y la glicoproteína P. Todo utilizando para cada uno una sonda, todo el mismo comprimido. Entonces imagínense la situación esta de darle un comprimido y poder valorar en tiempo real, decirle al individuo, hoy tu citocromo 12-9 trabaja deficitariamente, pero tu 12-19 está trabajando en forma aumentada, y tener una valoración real, en tiempo real, de cómo puede llegar a responder a otros fármacos este individuo. Por eso es muy frecuente de que en muchas publicaciones sobre esta temática hablen de el futuro es ahora. Sin duda, todas estas herramientas las tenemos disponibles. Hay algunas limitaciones de costo, algunas dificultades para acceder a algunas tecnologías, pero es algo ya cotidiano y que podría utilizarse. En definitiva, todo lo que vimos hasta el momento apunta a mejorar el conocimiento que tenemos de los pacientes y, sobre todo, aumentar la eficacia, disminuir los eventos adversos y, por lo tanto, mejorar los resultados que obtenemos en la terapéutica. Muchas gracias por haber escuchado.